Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este canal de José Luis Contreras, tu Skin Coach. En esta ocasión hablaremos de la importancia de la redensificación hidracutánea en 4 dimensiones, por supuesto a nivel cutáneo. Como ya saben, en mi canal vamos a hablar de los temas punto por punto. Así es que el día de hoy revisaremos la importancia que tiene el tejido conjuntivo, el concepto de la redensificación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un ácido hialurónico en 4 dimensiones o 4 pesos moleculares? Por supuesto, también hablaremos de otros activos como el ácido succínico, algunos derivados de plantas y finalmente abordaremos un poco lo que son los proteoglicanos y los pequeños proteoglicanos ricos en leucina. Empecemos pues. Para comenzar, quiero hacer una nota muy importante que todos debemos de recordar. Y acuérdense que la piel está dividida, o más bien el rostro, ¿verdad? Está dividido en diferentes terrenos o planos anatómicos. Estos terrenos o planos anatómicos también van a ser considerados tejidos blandos. Y ahora es muy importante porque estos tejidos blandos nos van a definir lo que llamamos como la anatomía del envejecimiento. Si nosotros no entendemos cómo funcionan estos planos, pues vamos a seguir haciendo protocolos inadecuados, ya que debemos que entender que el envejecimiento es la suma de todas las alteraciones que suceden en estos tejidos blandos, que evidentemente van a causar estragos también sobre el tejido óseo. Dentro de estos planos anatómicos vamos a encontrar, por supuesto, la piel, después el tejido graso superficial y posteriormente el profundo. No se olviden que esto está dividido por fascias, ¿verdad? Y también encontramos al sistema músculo-aponeurótico. Y evidentemente lo que está pegadito aquí al hueso, esto que estoy señalando ahora, es el periósteo. ¿Ok? Entonces es muy importante que entendamos esta anatomía del envejecimiento porque si no, como les decía, seguiremos haciendo tratamientos inútiles. Por ejemplo, una ritide dinámica que va a estar aquí muy cerca, por ejemplo, en la zona orbicular, mucha gente sigue trabajando con radiofrecuencia y sigue haciendo cosas a nivel de piel. El problema no es la piel aquí, el problema son los músculos que tenemos aquí. Así es que estos músculos van a pasar su energía a través del sistema músculo-aponeurótico y esto se va a reflejar a nivel de piel. Sí que podemos ayudar en algo, pero si queremos realmente resolver el problema, tendríamos que enfocarnos a nivel muscular. Y así iremos y tendremos que ir analizando los diferentes tercios del rostro para descubrir qué es lo que está pasando en cada uno de estos planos anatómicos. El día de hoy, la redensificación nos vamos a centrar específicamente a nivel de piel. Y esto entonces incluye el estudio básicamente del, como yo le digo, el gran olvidado, es decir, el tejido conjuntivo. Porque muchas veces yo les digo que es el gran olvidado porque evidentemente nos olvidamos, ¿eh? Nos olvidamos, por ejemplo, que el tejido conjuntivo forma la dermis, el tejido conjuntivo forma las fascias, el tejido conjuntivo forma ligamentos, el tejido conjuntivo forma la sangre, incluso el hueso es un tipo de tejido conjuntivo. Por eso es muy importante recapitular sobre este tejido y entender cómo se va manifestando en los diferentes planos anatómicos y lo que podemos hacer desde el punto de vista dermocosmético, ya que vamos a trabajar sobre el primer plano anatómico, es decir, la piel. Así es que, recordando al tejido conjuntivo, sabremos que está formado por células, por fibras proteicas y por lo que conocemos como una sustancia fundamental. Dentro de las células vamos a encontrar principalmente a los fibroblastos, luego también tenemos adipocitos, el tejido subcutáneo también forma parte del tejido conjuntivo, macrófagos, mastocitos y diferentes células también pequeñas que están involucradas, por ejemplo, a nivel microcirculatorio. Posteriormente en las fibras vamos a encontrar diferentes tipos de colágenas. Recuerden que hay diferentes tipos de colágenas, que no solamente hay una, hay al menos 19 tipos de colágena en la piel humana y en el rostro humano.
Y luego también tenemos las fibras elásticas. También aquí recuerden que no solamente están las fibras de elastina, sino que la elastina forma parte de todo un sistema elástico que se llama sistema elástico de Gaussic. Y la sustancia fundamental es la que está formada por el agua, los glicosaminoglicanos y varias proteínas de adhesión que se conocen como glicoproteínas, es decir, proteínas azucaradas. Y en este caso encontramos, por ejemplo, a la fibronectina, a la laminina, las integrinas y algunos productos de excreción celular. Así es que fíjense que el tejido conjuntivo es bastante complejo y a veces nos referimos a él de una manera muy simple, decimos la dermis y ya está. Pero la dermis, por ejemplo, es un tejido conjuntivo especializado que contiene todo esto. Evidentemente, el colágeno o las fibras de colágena, junto con la sustancia fundamental, especialmente los glucosaminoglicanos, como el ácido hialurónico, son los que más nos interesan porque ellos aportan mucha hidratación al tejido conjuntivo. El volumen que da ese tejido conjuntivo es muy importante, ya que el volumen y el peso de este tejido conjuntivo es el que estimula a las células del cráneo, del tejido óseo, a que se siga reproduciendo. ¿Qué pasa con el proceso del envejecimiento? Que nosotros perdemos volumen, perdemos densidad en estos tejidos blandos y entonces deja de haber una presión sobre el hueso. Esto hace también que tengamos una reabsorción ósea y entonces tengamos las características típicas de un rostro envejecido. Así es que el concepto de redensificar, que también podríamos hablar como revoluminizar, ¿verdad? Dar peso, lo que vamos a pretender con esto es promover la hidratación, el contenido de agua, la reestructuración y la regeneración celular para reacondicionar o en su caso reconstruir el tejido conjuntivo. En este caso, insisto, me enfocaré exclusivamente en piel. Cuando hablo de tejido conjuntivo en piel, me refiero básicamente a la dermis. Por eso es muy importante que nuestra dermis tenga una buena hidratación, una buena estructura, un buen andamiaje y haya una regeneración celular importante para que al menos desde el punto de vista cosmético y de una manera simple podamos redensificar este plano anatómico para contribuir a disminuir los estragos del envejecimiento en el rostro. Esto es de suma importancia porque fíjense, se ha propuesto que un alto contenido y retención de agua alrededor de los adipocitos inhibe la lipólisis. Y ustedes me dirán, oye, pero esto a veces nos interesa. Sí, nos interesa en los adipocitos del abdomen, pero no nos interesa en los adipocitos del rostro. Ustedes se han fijado y los rostros envejecidos, muchos de ellos tienden a perder grasa, por eso perdemos volumen. Y de ahí entonces que en la medicina estética se metan los rellenos, los materiales de rellenos, para tratar de darle volumen otra vez a esa zona. Esa zona, anteriormente, cuando somos jóvenes, está ocupada por los adipocitos y entonces eso le da un volumen, por eso nuestra cara se ve voluminizada. Pero desgraciadamente, con el proceso de la edad, estos adipocitos faciales van perdiendo grasa y en gran medida esa pérdida de grasa está asociada a la pérdida también de agua. Y por ejemplo, también sabemos que la composición de los ligamentos, fíjense, contiene de un 60 a un 70% de agua y hasta un 80% de diferentes tipos de colágenas y proteoglicanos. Así es que si también queremos mantener este plano anatómico de los ligamentos, que al final de la historia son sumamente importantes porque son los que tensan, ¿verdad? Lo que dan sostén a los otros tejidos blandos, pues es importante que tengamos agua, colágenas y proteoglicanos. Recuerden que los ligamentos también son un tipo de tejido conjuntivo. Así es que el concepto de redensificar, pues les queda claro que es sumamente importante. Y ahora también entendemos que podemos redensificar también a diferentes niveles, es decir, a nivel cosmiátrico, a nivel médico estético y a nivel de cirugía plástica. ¿Ok? Nosotros evidentemente nos vamos a centrar a nivel dermocosmético. Así es que, ¿cómo puedo redensificar la dermis? ¿Con qué puedo redensificar la dermis?
Bueno, pues vamos a empezar. Definitivamente, la molécula más idónea y la más trabajada para redensificación de tejidos blandos, específicamente la piel, pues es el ácido hialurónico. Todo el mundo sabemos que el ácido hialurónico es altamente hidratante, sabemos que su composición química es esta que ven ustedes aquí, es una cadena lineal de derivados de azúcar. Recuerden que está formado por ácido glucurónico y después la N-acetilglucosamina. Estas dos moléculas, fíjense cómo están unidas a través de un enlace 1,3. Esto significa que el carbono 1 del ácido glucurónico se une al carbono 3 de la N-acetilglucosamina. Este ácido glucurónico proviene de una molécula de glucosa que se ha oxidado hasta el ácido glucurónico, y esta glucosamina proviene de una molécula de glucosa a la cual se le ha agregado el grupo amino. Y en el nitrógeno del grupo amino tiene un radical acetilo, por eso se llama N-acetilglucosamina. Cuando yo tengo la unión de estas dos moléculas, he formado el dímero principal del ácido hialurónico. Pero esta molécula se junta con otra igual y después con otra y con otra y con otra, y así cientos de miles de veces. Así es que la unión de este dímero con este otro dímero se hace a través de enlaces 1,4. Estos numeración de los enlaces se los recalco mucho porque es importante. Porque fíjense que esto hace que el ácido hialurónico entonces sea una cadena polianiónica. Aquí tenemos aniones, tenemos cargas negativas. Así es que cuando esto se pone en contacto, por ejemplo, con el agua junto con estos puntos específicos de cargas, estos aniones, forma puentes de hidrógeno. Y de ahí el efecto hidratante del ácido hialurónico. Las funciones del ácido hialurónico hoy sabemos que dependen en gran medida de su tamaño. Siempre decimos que el hialurónico es hidratante, lo cual es cierto, pero hoy también sabemos que existen diferentes tamaños, ¿no?, de ácido hialurónico. Y entonces estos tamaños, estos pesos moleculares van a determinar las diferentes acciones, ¿verdad? La función de este ácido hialurónico. El ácido hialurónico nativo, el que tenemos en la dermis reticular, tiene una masa molecular muy alta, es muy grande, por eso es muy hidratante. Pero luego hemos encontrado que también en piel, ¿verdad?, vamos a encontrar otros tamaños de ácido hialurónico que van a estar fragmentados, más pequeñitos, y que entonces van a tener una función diferente. Así es que fíjense, la piel contiene prácticamente el 50% del ácido hialurónico total del cuerpo. Es muy abundante en la dermis y fíjense lo muy interesante. Hoy también sabemos que en la epidermis hay ácido hialurónico. Y ese ácido hialurónico está sintetizado, producido por los queratinocitos. Así es que hoy sabemos que en la epidermis el ácido hialurónico está principalmente alrededor de las células en la capa basal y en la capa espinosa. ¿Se acuerdan lo que antes llamábamos glucocáliz en la epidermis? Bueno, pues ahora sabemos que ese glucocáliz es rico en ácido hialurónico. Así es que hay participación del ácido hialurónico y de las enzimas que sintetizan el ácido hialurónico en todo lo que es la proliferación, diferenciación y migración de los queratinocitos, así como para que también está este ácido hialurónico en la epidermis para que funcione mi barrera epidérmica, que es determinante e importantísima. Así es que hoy también tenemos que pensar cómo podemos sintetizar ácido hialurónico en la epidermis. Como les comentaba, el ácido hialurónico nativo, es decir, el que está en la dermis, creado por el fibroblasto, es muy grande, son millones de daltons, ¿ok? Y después hay un grupo de enzimas que empiezan a romper, a hacer fragmentos más pequeños del ácido hialurónico. Ya les comenté que las funciones del ácido hialurónico dependen mucho de su tamaño. El ácido hialurónico, quiero que les quede muy claro esto, va más allá de una simple hidratación. El ácido hialurónico está involucrado en muchos procesos fisiológicos determinantes para tener una piel sana.
Así es que fíjense, para que lo entendamos claramente, pensemos que yo aquí tengo mis dos moléculas precursoras del ácido hialurónico, ¿se acuerdan? Una es el ácido glucurónico y la otra es la N-acetilglucosamina. ¿Se acuerdan que están unidas, verdad? Bueno, ahora, si yo junto dos de estas, entonces tengo un tetrasacárido. Uno, dos, tres, cuatro azúcares. Tetrasacárido de ácido hialurónico. Este tipo de ácido hialurónico, obviamente esto es un ejemplo solamente para que lo entendamos, pero este tipo de ácido hialurónico que se podrán imaginar que es pequeñito, muy pequeñito, es el que se encuentra en la epidermis. Luego tenemos cadenas más grandes de ácido hialurónico, ¿verdad? Más grandes que estas. Estas cadenas se llaman mini ácido hialurónico y lo vamos a encontrar principalmente en la unión dermoepidérmica. Después tenemos cadenas mucho más grandes que estas, por supuesto, y este sería el ácido hialurónico de cadena corta. Hoy ya muchas líneas dermocosméticas especifican en sus principios activos que utilizan un ácido hialurónico, por ejemplo, de cadena corta o bien uno de cadena larga, que como se pueden imaginar entonces el peso molecular pues es muy alto. Así es que estos son los cuatro tamaños, las cuatro dimensiones que tenemos por el momento de ácido hialurónico. Como les decía, ahora vamos a hablar entonces de una hidratación y de una retención de agua en cuatro dimensiones, porque como ya vimos, tenemos tetrasacáridos de ácido hialurónico a nivel epidérmico. En la unión dermoepidérmica tenemos un mini ácido hialurónico. En la dermis papilar tenemos ácido hialurónico de cadena corta. Y en la dermis reticular tenemos ácido hialurónico de cadena larga. Así es que nosotros para redensificar realmente la piel tenemos que contemplar la presencia de estos cuatro tamaños de ácido hialurónico. Estas dimensiones que vamos a encontrar en la piel, nosotros las tenemos que replicar también con la redensificación, pues para que todo esto tenga un volumen importante. ¿Cómo se sintetiza el ácido hialurónico en la epidermis? Esto es muy interesante porque fíjense que, como ya les comentaba, el hialurónico en la epidermis tiene funciones muy importantes. Regula a todo lo que es la diferenciación celular del queratinocito, es decir, la epidermopoiesis. Ayuda a la cornificación, a la formación del estatocórneo y eso hace que también tengamos una barrera lipídica y una barrera cutánea en buen estado. Y luego también influye en la diferenciación de fibroblastos en miofibroblastos. Los miofibroblastos son los tipos de células de fibroblastos, ¿verdad? Que están presentes en un proceso, por ejemplo, de cicatrización hipertrófica, incluso en queloides. Así es que el ácido hialurónico epidérmico nos puede ayudar a regular los procesos de cicatrización. Y las investigaciones están haciéndose también muy fuertes para tratar de ver cómo podríamos corregir una cicatrización hipertrófica, incluso una cicatrización queloide, con la presencia de ácido hialurónico epidérmico. ¿Cómo se sintetiza el ácido hialurónico en la epidermis? Es un proceso diferente al de la dermis. Ahora sabemos que hay un factor soluble, es decir, una proteína, y después se une a un factor de crecimiento epidérmico. Esto, a su vez, se va a unir a una heparina escindida, que se conoce así, forma este complejo, ¿verdad? Y este complejo es el que entonces va a llegar al queratinocito, y el queratinocito tiene varios receptores, especialmente el receptor del factor de crecimiento epidérmico y el receptor CD44. Así es que llega este complejo de proteínas, el queratinocito entonces recibe la señal y entonces es cuando se activan unas tirosincinasas, ¿no? Unos segundos mensajeros ya dentro del queratinocito. ¿Para qué? Para que se despierten la ácido hialurónico sintasa. 1, 2 y 3. Tenemos por lo menos 3 enzimas involucradas en la síntesis del ácido hialurónico epidérmico. Así es que fíjense, las funciones de los diferentes ácidos hialurónicos son
A nivel de epidermis, el tetrasacárido de ácido hialurónico estimula la síntesis epidérmica del ácido hialurónico y actúa como un factor de crecimiento. Acuérdense que también nos ayuda a toda la epidermopoiesis y a fortalecer la barrera lipídica. El mini ácido hialurónico en la unión dermoepidérmica actúa como un regulador de la inflamación. El ácido hialurónico de cadena corta en la dermis papilar hidrata y además es proinflamatorio. Y dirán, oye, pero si es proinflamatorio no es malo. No, porque resulta que también si no hay inflamación, no hay regeneración. Y finalmente, el ácido hialurónico de cadena larga es altamente hidratante, se encuentra en la dermis reticular y fíjense aquí lo maravilloso, el ácido hialurónico de cadena larga también actúa como antiinflamatorio, claro, para contrarrestar el efecto proinflamatorio del de cadena corta. Así es que se fijan que el hialurónico va mucho más allá de simplemente hidratar y hoy por hoy tenemos que considerar a estos cuatro tipos de moléculas para redensificar, evidentemente, pues este tejido blando que es la piel. Vamos a pasar a otros principios activos que también nos ayudan a redensificar. Solamente quiero comentarles antes de pasar a eso que ya existen comercialmente diferentes principios activos, diferentes precursores y los cuatro tamaños de ácidos hialurónicos disponibles prácticamente a nivel mundial en la dermocosmética. Dicho esto, pasamos a otra molécula muy interesante también que nos ayuda a redensificar y es el ácido succínico. Es este ácido dicarboxílico que tenemos acá. Este producto seguramente habrán escuchado que hay cremas con ámbar, extracto de ámbar. En realidad, la palabra succinum significa ámbar porque de ahí se obtuvo por primera vez. Hoy la verdad es que se obtiene de manera biotecnológica o bien sintética, se encuentra también en las frutas aún no maduras o en la fermentación del vino y la cerveza. Es un ácido que vamos a encontrar para quelar metales, para atrapar metales, así es que también tiene un efecto antioxidante. No se asusten, no es un peeling, es un ácido que podemos trabajar a concentraciones menos del 5% porque es un ácido débil, es, como les decía, antioxidante y también mejora mucho la microcirculación, el aporte de oxígeno a las células. Entonces, no estamos hablando de un peeling, ¿eh? Estamos hablando de una crema, estamos hablando de un serum, de un suero que contiene ácido succínico, pero a baja concentración y no va a cambiar, no va a ser el efecto peeling, sino que simple y sencillamente va a entrar para activar procesos metabólicos. El ácido succínico, como les decía, actúa sobre diferentes procesos metabólicos, ya que está involucrado en la respiración celular, en el ciclo de Krebs, nos ayuda a normalizar el transporte de iones, incrementa la síntesis de proteínas y sobre todo, digamos que es un energetizante celular. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, activa los ciclos de Krebs en las mitocondrias. Así es que el ácido succínico nos ayuda para la restauración de células, cuales evidentemente principalmente los fibroblastos, nos dan un aumento en la elasticidad, en la firmeza y en la rigidez de la piel. ¿Por qué? Porque se favorecen las fibras elásticas, las fibras de colágena y los glicosaminoglicanos, así es que la piel recupera sus propiedades viscoelásticas, mejora el color y la textura cutánea y también reduce como consecuencia entonces los signos de este envejecimiento y fatiga. Todo esto sucede porque está involucrado con la producción de estas dos sustancias, ATP y NADH, que son muy importantes para los procesos metabólicos del fibroblasto. Hoy en día encontramos inclusive combinaciones de ácido hialurónico en diferentes tamaños, succinato de sodio o bien ácido succínico, es lo mismo. Esta es la forma de la sal, mientras que el otro es la forma ácida, y además se le combina silicio.
La combinación de estos tres productos es una maravilla porque incrementa el número y el metabolismo de los fibroblastos dérmicos. Inclusive se ha demostrado que hay un mejor efecto en cuanto a la hidratación, ¿no? En cuanto a los resultados del ácido hialurónico si se utiliza solito, cuando combinamos estas tres moléculas. La manera más simple que ustedes van a seguramente encontrar este tipo de combinaciones, este tipo de mezclas o cócteles, les repito, ácido hialurónico, ácido succínico y silicio, es para trabajarlo con microagujas, aunque también pueden encontrar serums y cremas tópicas. Luego pasamos a extractos vegetales. Así es que, por ejemplo, tenemos los flavonoides del espino blanco, también como reestructuradores muy importantes de la dermis. El extracto de jazmín, que contiene irinoides, que son los activos que nos ayudan a reidentificar. Las saponinas triterpénicas y los polifenoles del extracto de esta fruta, que es el gualú, y el fermento de pseudoalterohormonas. También hoy utilizamos muchos activos fermentados, ¿no? Fermentos bacterianos que nos van a ayudar a hacer esto. Esto se puede utilizar solo o combinado. Hay un estudio muy interesante al respecto que les comento a continuación. Esta combinación de principios activos disminuye, fíjense, la expresión de metaloproteinasas, incrementa la síntesis de colágenas, disminuye un 75% la glicación, sobre todo en la zona periocular, y sobre todo es una mezcla de principios activos pionera en la producción de proteínas focales como la talina, la vinculina e integrinas, que son proteínas pequeñitas de la matriz extracelular, es decir, del tejido conjuntivo, que nos van a ayudar a formar la arquitectura, justamente la redensificación, la reestructuración de este tejido constructivo, de este tejido dérmico. Por eso decimos que tiene un efecto reconstructor dérmico. ¿Ok? Se utiliza mucho, fíjense aquí cómo disminuyen las líneas de expresión, ¿verdad? Sobre todo para la zona periorbicular. Y finalmente tenemos a los proteoglicanos y a los pequeños proteoglicanos ricos en leucina. ¿Qué son estas moléculas? Bueno, estas moléculas son producidas por los fibroblastos. Es una combinación de proteínas y azúcares al mismo tiempo, ¿verdad? Las fabrica el fibroblasto. Tienen un núcleo de proteínas al cual se le van a unir diferentes tipos de azúcares. Son parte de los glucosaminoglicanos. Son muy importantes y muy interesantes ya que estos nos ayudan a conectar a las proteínas con los azúcares de la matriz extracelular o de la dermis o del tejido conjuntivo. Es exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Cómo sabe, por ejemplo, el colágeno o la colágena lo que está pasando con el hialurónico? ¿O cómo sabe el hialurónico lo que está pasando con la elastina, por ejemplo? Bueno, pues esta comunicación entre estas grandes macromoléculas, ¿verdad? Colágenas, fibras elásticas o hialurónico, se hace justamente por medio de estos proteoglicanos. Como les digo entonces, son moléculas de proteínas pegadas con azúcares, se encuentran unidos en las membranas celulares y esto es bien importante, fíjense, actúan como moduladores de señal en procesos de comunicación entre la célula, es decir, los fibroblastos, y su entorno. Es decir, que todo lo que está pasando en la matriz extracelular, el fibroblasto lo sabe, sabe lo que está sucediendo gracias a las señales que son emitidas por las moléculas y que son traducidas por el proteoglicano. Dentro de los ejemplos de proteoglicanos tenemos la decorina, que también se llama proteoglicano 2. Este proteoglicano está fijado de manera no covalente en la superficie de la colágena. Es muy importante ya que regula su agregación lateral. Es decir, cuando yo hago un peeling, cuando yo hago unas microagujas o simple y sencillamente estimulo al fibroblasto para que produzca colágena, esa colágena tiene que estar ordenada, ya que si no tendría el riesgo de una fibrosis o de una cicatriz. Quien me ayuda a controlar que eso no suceda
es el Decorin, es este proteoglicano, ¿ok? Regula la cantidad y el acomodamiento de colágena tipo 1. Fíjense que el diámetro de la colágena es inversamente proporcional al contenido de Decorin. Es decir, el diámetro de colágena será muy grande si no hay Decorin. En cambio, si hay Decorin, el diámetro de la colágena se va a controlar. Esto es importante porque acuérdense que una colágena exagerada en diámetro y desordenada, les repito, que nos generan fibrosis o cicatrizaciones alteradas. Los pequeños proteoglicanos ricos en leucina también favorecen la acumulación de colágeno tipo 1, regulan el diámetro y acomodamiento tridimensional de diferentes fibras de colágeno, estabilizan y protegen la degradación de colágenas y fíjense, mantienen la matriz extracelular, fascias, tendones y ligamentos en buen estado. Así es que por eso ahora se están utilizando también en mezclas, son parte de los proteoglicanos, ¿eh? Si ustedes encuentran en un producto dermocosmético que contiene proteoglicanos, como el Decorin, el Sindecan, el Versicano, por ejemplo, todos ellos son ejemplos de proteoglicanos y de este tipo de proteína. Entonces, para redensificar, busquemos combinaciones nuevas, como puede ser el ácido hialurónico de 4 tamaños o de 4 dimensiones, la decorina, la fibromodulina o el luminicano. No olviden una muy buena protección ultravioleta, ¿verdad? A y B. También hoy tenemos que hablar de la protección IR y la luz visible para evitar la oxidación sobre la dermis y sobre el epidermis y que yo pueda seguir sintetizando ácido hialurónico. Recuerden también que hay un concepto muy interesante hoy que se llama corneoterapia, que es el cuidado específico del estrato córneo y aquí incluye también la presencia de activos que estimulan la producción de hialurónico epidérmico, regular el microbioma, ya que este microbioma también juega un papel determinante en la regulación del epidermis. De una manera muy simple, regular el pH cutáneo con un buen dermolimpiador, por ejemplo, acidificando de vez en cuando la piel a un pH 5, 5.5, porque se acuerdan de las sintasas que les hablé del ácido hialurónico, pues ellas trabajan a pH 5, 5.5. Si yo estoy fuera de esos rangos de pH, voy a empezar a tener problemas en la síntesis de hialurónico epidérmico. Por supuesto, un buen masaje de tejido conjuntivo, eso siempre ayudará muchísimo. Tienen que conocer las técnicas de masaje de tejido conjuntivo para que ustedes puedan estimularlo. Y por supuesto, la presencia también de aparatología específica. Una buena radiofrecuencia, por ejemplo, nos ayudaría también a redensificar, siempre combinada con productos dermocosméticos. Espero que este tema haya sido de su interés. Cualquier duda nos podemos poner en contacto a través de mis redes sociales o en este canal y nos vemos la próxima ocasión. Gracias por su atención.